El suelo en este sentido ha sido considerado dentro de los indicadores de sustentabilidad, como por ejemplo a nivel europeo se habla de este criterio de la mantención de la salud del ecosistema forestal y la vitalidad, y existe justamente un punto que se denomina la condición del suelo, una palabra bastante abierta, que no necesariamente puede llevar a consenso a todos los participantes. Sí me gusta a mí el mencionar al suelo como parte del ecosistema forestal y que se relaciona principalmente con los servicios ecosistémicos que los ambientes naturales pueden proveer. Y aquí he demarcado algunos de ellos, por ejemplo, la regulación de ciertos servicios, resistencia a la invasión, la regulación del clima. Uno puede decir, ¿cómo es posible que el suelo tenga una participación? Bueno, justamente el suelo es uno de los principales almacenadores de carbono, ¿cierto? Y por ende tiene una gran implicancia en términos de la regulación del clima, principalmente al balancear los aspectos de metano y CO2. Regulación de cualquier tipo de plaga también, regulación de enfermedades. El suelo, justamente dada su gran diversidad de organismos, puede también proveer de suficientes elementos como para eliminar o controlar una determinada enfermedad, ¿ya? Regulación de la erosión, purificación del agua. No todos los suelos presentan la misma capacidad de erosionarse, ¿cierto? Hay suelos que son mucho más resistentes a la erosión, como lo son los turmados del sur de nuestro país. Purificación del agua, eso yo creo que lo tenemos más que claro. Y servicios que soportan, tenemos la producción primaria, biomasa por ejemplo, provisión de hábitat, ciclo de nutrientes, la formación y retención del suelo y el ciclo del agua. ¿Cuál ha sido nuestra visión tradicional del componente suelo en términos de su evaluación? Un sistema de 3 fases, es decir, un material particulado donde hay agua, partículas sólidas y aire, ¿cierto? Es un sustrato que sirve de anclaje para las plantas y, como les decía, un reservorio de agua y nutrientes. Esta ha sido la visión tradicional, y muchos textos de los años 1970, 1980 simplemente consideraban estos aspectos principales, ¿ya? Y de esos aspectos han surgido una serie de indicadores, ¿ya? Indicadores que pueden ser utilizados para evaluar la calidad del suelo. ¿Qué entendemos por calidad? La capacidad que tiene el suelo de proveer, ¿cierto?, un hábitat, dar salud al ecosistema, proveer también servicios al hombre y bienestar, entre otros. Y dentro de estos indicadores físicos podemos encontrar todas las propiedades físicas que a ustedes se les pueden ocurrir, ¿ya? Simplemente aquí pongo esta tabla para mostrar la diversidad de indicadores, que tenemos tanto indicadores estáticos como la textura del suelo, profundidad, densidad aparente, pérdida del suelo, porosidad, e indicadores dinámicos como por ejemplo la traficabilidad, el potencial de erosión, etc. Tal como existen indicadores físicos, existen indicadores químicos y pueden ser mucho más grandes en cantidad. Desde acá vienen, obviamente se están repitiendo algunos porque son diferentes fuentes de información, ¿ya? Carbono orgánico, la fertilidad inherente, nitrógeno, fósforo, potasio, nitrógeno orgánico, nitrógeno mineralizable, etcétera, etcétera, capacidad de intercambio catiónico y el pH, que es uno de los más conocidos, ¿cierto? Esto son, como les digo, la concepción tradicional, lo que es más utilizado. ¿Y cómo han sido utilizados estos indicadores normalmente? Justamente para ver ciertos direccionamientos. Esta es una publicación del Forestry del año 97, que muestra, por ejemplo, cómo nosotros podemos tener un perfil de tiempo ante un determinado impacto y el grado de reversibilidad. Por ejemplo, tenemos una degradación progresiva del ecosistema que implica un grado de reversibilidad bajo, es decir, no hay capacidad del sistema de retornar a su antiguo estado, y tenemos ahí, por ejemplo, una erosión acelerada como consecuencia de una deforestación. También podemos tener una degradación progresiva con un grado de reversibilidad alto, en que, por ejemplo, puede haber ocurrido una pérdida de nutrientes por la cosecha
más la caída de árboles o la extracción de hojarasca. ¿Puedo revertir el sistema? Sí. Ahora, las temporalidades hay que tener cuidado porque el suelo es un sistema que no se rige a escala humana ni tampoco a la escala normalmente que nosotros vemos los organismos que se desarrollan desde el suelo como son las plantas, ¿ya? El deterioro también puede alcanzar un nuevo nivel de estabilidad en que tenemos un grado de reversibilidad bajo, el suelo está severamente compactado, por ejemplo, ¿ya? O podemos tener un grado de reversibilidad alto ante este nuevo estado de estabilidad, como por ejemplo cuando se produce una tala de un bosque en la zona sur del país, ¿ya? Lo típico que pasó históricamente en la zona de los solos de Llanes, ¿ya? En que tenemos un incremento en la saturación de agua y por ende cambian las condiciones físicas, químicas y biológicas del sistema. Y el deterioro es de cada corto plazo, los procesos internos del ecosistema también restablecen el normal funcionamiento de la estructura. Aquí, por ejemplo, podemos tener el aumento del lavado de nutrientes en sitios cuidadosamente manejados o por condiciones naturales. Esto es quizás lo que uno trataría de buscar, ¿ya? Pero el mensaje aquí, claro, es que los indicadores permiten evaluar direccionamientos. Otra concepción, justamente de la calidad del suelo, es que ustedes pueden tener procesos de degradación del suelo, la evaluación a través de indicadores de calidad, y tenemos procesos de conservación y de mejoramiento de los procesos del suelo. Ya aquí pongo algunos ejemplos drásticos, ¿cierto? Desplazamiento del suelo, condiciones de anegamiento, compactación, pérdida de nutrientes y de materia orgánica, acidificación, ¿ya? Este es de la zona sur del país de C, ¿ya? Como proceso histórico, y este es un bosque en otro sistema, ¿cierto? Un bosque esclerófilo que está más bien conservado simplemente por una situación autogénica. Un ejemplo de cómo se pueden definir ciertos atributos del suelo y cómo pueden estar direccionados con ciertas funciones del suelo. Por ejemplo, la productividad forestal. ¿Qué atributos del suelo van a ser beneficiosos acá? El promover, ¿cierto?, el crecimiento de las raíces, el mantener un adecuado contenido de agua, un adecuado contenido de nutrientes, un adecuado o óptimo, ¿cierto?, intercambio gaseosa, entre otros. También lo podemos ver con diferentes funciones o procesos, como la regulación del carbono, del balance de carbono, del ciclo hidrológico, o también como un medio de purificación de contaminantes. También lo podemos ver a ese nivel, como un proceso de bioremediación. Acá da algunos ejemplos este autor, ¿ya? En que vemos, por ejemplo, si quiero promover la actividad biológica, un indicador podría ser la temperatura del suelo, pero esto es muy variable, ¿ya? Él solamente lo da a modo de ejemplo. Promover el crecimiento radicular, un índice de tilt, un índice de movimiento, podríamos decir, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva actual? Les acabo de hablar de una perspectiva clásica, tradicional, principalmente basada en indicadores químicos y biológicos y físicos, perdón. La perspectiva actual es que el suelo es un sistema vivo, ¿ya? Y como es un sistema vivo, mantiene una funcionalidad del ecosistema a través no solo del proceso físico y químico, sino también biológico, ¿ya? Hay, dadas las nuevas técnicas de estudio, ¿cierto?, principalmente a nivel de ADN, uno puede observar la biodiversidad, aunque no le gusta el concepto a mi colega, está, ¿cierto?, así está definido acá, la diversidad en números, ya sea no solamente ya de hongos, sino también de bacterias, protozoos, etc. ¿Ya? El suelo es un sistema vivo, ¿ya? Por lo tanto, esta perspectiva que teníamos los procesos químicos y biológicos, físicos, perdón, está incorporando este concepto de procesos biológicos, ¿ya? Pero integrándolos, no solamente resaltando estos procesos dentro del proceso de calidad. Y esto hace mucho sentido, porque cuando nosotros estamos estudiando un ecosistema y vemos, tratamos de comprender un ecosistema, particularmente los forestales, el suelo se integra como un componente biótico, ¿ya? Y no como un sistema abiótico. De hecho, hasta los programas de estudio, ustedes ven al suelo que lo clasifican dentro del componente abiótico. Y no es completamente correcto,
¿ya? Entonces, cuando yo quiero comprender la estructura y el funcionamiento de un ecosistema, no podemos pensar desde aquí hacia arriba, sino que tenemos que considerar todo este sistema ya desde un punto de vista biológico, físico y químico. ¿Ya? Me llama la atención, por ejemplo, últimamente se está tomando más atención en las evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, el estudio de hongos, lo que hace 5 años atrás no se hacía. Otra cosa que complejiza el asunto es que estas conceptualizaciones van cambiando en el tiempo. Ustedes tienen acá que en el últimos 2 años se está hablando de un nuevo concepto que este es del año 2014, que se habla de la seguridad del suelo, tal como tienen seguridad a nivel de alimentación, seguridad alimentaria, seguridad en términos de agua, se está manejando el concepto de seguridad del suelo, que es un concepto un poco más complejo, más grande comparado con el concepto de calidad, y yo creo que en algún momento va a ser también parte de los procesos posteriores de comprensión del manejo forestal sustentable, ¿ya? Y principalmente se basa en ver los procesos ecosistémicos que están ligados a la seguridad del suelo, como por ejemplo la producción de biomasa, el pool de biodiversidad, los recursos de materiales que existen de manera cruda en el ecosistema, etc. Cuando yo quiero hacer algún tipo de índice, buscar algún tipo de umbral, porque normalmente estos índices o umbrales van a ser función de varios indicadores, ¿ya? Y también, obviamente, lo que tiene que ver con desafíos en su implementación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico. Esta es una imagen que nos muestra cómo deberíamos elegir un indicador, ya sea de calidad o de sustentabilidad, que sea sensitivo a los cambios, responder a las variaciones de una manera predecible, ser anticipativo, tener una respuesta predecible a las perturbaciones, ¿ya? Tener como respuesta una variable conocida, fácilmente medible, que considere variaciones espaciales y temporales, entre otras. Algunos ejemplos de indicadores básicos, ¿ya? Esta es una situación, una comunidad de Peumo, ¿cierto? Poco alterada, de las pocas que van quedando en la zona central del país, y empezamos a ver diferentes grados de alteración históricamente producida por el hombre, ya sea, por ejemplo, una quema, ¿ya? Que me cambió la estructura de la comunidad vegetal, ¿ya? Y empieza a participar Litre-Quillay. Cuando ya tenemos un grado de alteración un poco mayor, podemos tener una comunidad que ha cambiado completamente a Quillay, Trevo, Coyihuay. Esto producto que ya no solo quemé esto recurrentemente, sino que en alguna oportunidad puse algún tipo de cultivo agrícola, como trigo, hasta llegar a las situaciones más perturbadas de espinales, ¿ya? Pueden haber algunas objeciones a esta dinámica, pero sí lo que podemos encontrar es que hay variaciones en, por ejemplo, esta es la densidad aparente del suelo, un grado de la compactación a diferentes profundidades, y vemos cómo desde 0,57, ¿cierto?, gramos por centímetro cúbico llegamos a 0,98. Es mucho. El deber nuestro es decir, bueno, ¿qué otros procesos se pueden estar siendo afectados debido a este efecto de la ansiedad? Aquí lo que quise mezclar en esas mismas situaciones es poner un indicador biológico, ver la biomasa microbiana, qué cantidad de organismos, de microorganismos existen por gramo de suelo, y lo comparamos con el contenido de carbono orgánico. Y si ustedes se dan cuenta, estas curvas varían en función también de la situación en estudio. Esto nos sirve también para entender qué tan variables son estas comunidades microbianas. Aquí el mensaje que les quiero dar es que estoy mezclando una propiedad química tradicional con una propiedad biológica.